Hola, mi nombre es Dulce y el día de hoy veremos lo que son las grietas y los socavones. Incluso ya puedes ver si tu casa está sobre una fractura subterránea en la Ciudad de México. Tras el sismo del pasado 19 de septiembre, todos los habitantes de la Ciudad de México se han preguntado si viven en una zona vulnerable. Por eso, el Centro Nacional de Prevención de Desastres, CENAPRED, de la UNAM, da algunas respuestas. Para tal efecto, te dejo el link abajo de este video para que puedas entrar al servicio de CENAPRED de la UNAM y así puedas ver si hay una falla abajo de tu casa. Ahora bien, todo esto se debe a que últimamente en los recientes, se podría decir horas o días, se han detectado grietas en los límites de Tláhuac y Milpa Alta. Esto se ha dado por la ruptura supuestamente de un tubo de agua potable donde se abrió una grieta sobre la avenida 5 de Mayo y Arboledas en el pueblo de San Antonio Tecomil, en los límites entre la delegación Tláhuac y Milpa Alta. Según el secretario de Protección Civil de la Ciudad de México, Fausto Lugo, dijo que investigará si esta falla se originó realmente por el rompimiento de una tubería de agua o fue causa de una falla natural en consecuencia del sismo del 19 de septiembre. También dijo que estarían revisando si la trayectoria es más amplia, ya que tenían afectaciones en terrenos de siembra y que era muy importante darle tranquilidad a la población. Esta falla es de 400 metros de largo y 4 metros de profundidad y afectó al menos 5 viviendas. Personal de la Comisión Federal de Electricidad del Sistema de Aguas de la Ciudad de México acudió para reparar la grieta. Sin embargo, la población exigió la presencia de autoridades de la delegación de Tláhuac y de Milpa Alta. También se produjeron grietas de 40 metros de largo y unos 30 centímetros de ancho en el viaducto. Supuestamente es provocado por las lluvias. Esto apareció en el carril de extrema izquierda y se formó por un reblandecimiento del suelo. En la madrugada del miércoles también llegó una cuadrilla de la Agencia de Gestión Urbana y del Sistema de Agua de la Ciudad de México, así como Protección Civil, y realizaron obras para reparar el desperfecto entre el eje 3 Oriente y la calle Añil en la colonia Granjas, México, de la delegación Iztacalco. Para ello fue necesario renovar una capa de pavimento de 73 metros de largo y 30 centímetros de ancho y 5 de profundidad. Previamente estas cuadrillas vieron esta formación del socavón y la afectación de la tubería del drenaje. Desde el martes, los vecinos de la colonia Granjas, México, ya habían reportado la formación de esta grieta y se mostraron preocupados porque en la lateral del viaducto se construye un desarrollo inmobiliario que ha afectado escuelas y viviendas. Pero las grietas, los socavones, los hundimientos en la Ciudad de México pues no es nuevo. Ya tenemos bastante tiempo estando viendo esta situación y siempre nos dicen que es porque hubo una ruptura de agua, porque se colapsó el drenaje, porque llovió mucho. Entonces el día de hoy haremos una breve historia del hundimiento y del agrietamiento de la Ciudad de México, el cual fue hecho por el doctor Nabor Carrillo, quien fuera rector de la UNAM. En los últimos años, el hundimiento y el agrietamiento que se ha dado en la Ciudad de México son fenómenos que han sido estudiados desde que se comenzó a construir la Ciudad de México.
principalmente por la baja capacidad de resistencia del suelo, así como la sobreexplotación de los acuíferos. La Ciudad de México ha experimentado actualmente un hundimiento considerable de hasta 30 centímetros por año, en algunas zonas hasta más. Este fenómeno se presenta desde hace más de un siglo y en los últimos años ha incrementado. Principalmente la causa es la intensificación del bombeo de los acuíferos para el abastecimiento del agua potable. No solo la extracción del agua del subsuelo provoca hundimiento, sino también de cualquier material del subsuelo como petróleo, gas, azufre. También son capaces de ocasionar el hundimiento de la superficie, deformándola no solo verticalmente, sino también horizontalmente. Las grietas pueden o no estar asociadas al hundimiento del suelo. Sin embargo, hoy se sabe que el agrietamiento se hace más frecuente durante fuertes lluvias, ya que incrementa la presión de poros, lo que causa esfuerzos de tensión del agua al suelo. La mayoría de las grietas se forman a profundidad y luego se propagan hacia arriba, o sea, hacia la superficie. Aproximadamente en el año 1847 se comenzaron a utilizar los pozos artesanales para abastecer de agua a la ciudad. Sin embargo, la necesidad de abrir nuevos pozos se hizo cada vez mayor. Con el tiempo se agotaron muchos de los manantiales que se tenían en ese entonces y como consecuencia los hundimientos empezaron a ser notables en la superficie del suelo y muchas estructuras fueron dañadas, como los edificios, el sistema de drenaje, las casas. Debido a los grandes daños ocasionados por el hundimiento, en la Ciudad de México, principalmente en distintos lugares como son la delegación Iztapalapa, el municipio de Nezahualcóyotl, Chalco, Tláhuac, Xochimilco y el centro histórico, entre otros, el estudio de estos fenómenos se ha ido acrecentando con el paso de los años. La delegación Iztapalapa en el año 1999 se propuso rellenar diversas fracturas con la mezcla de cemento bentonita, tepetate, con el fin de mitigar el problema del agrietamiento. Además, se implementaron diversas normas para reducir riesgos de hundimiento y la generación de grietas a causa de la extracción del agua. En septiembre del 2007 se puso en marcha el Centro de Monitoreo de Desarrollo de Fracturas de Subsuelo con la colaboración del Centro Geociencias de la UNAM. Las grietas son planos de separación o rotura presentes en una formación rocosa que pueden variar desde unos cuantos centímetros hasta varios metros. Están relacionadas con procesos tectónicos y con procesos de hundimiento de diferencial del suelo. Cualquier cuerpo sólido puede experimentar una deformación que genera grietas cuando se somete a una fuerza externa y pierde continuidad entre dos o más partes. La teoría de la tectónica de placas se dice que las placas son bloques rígidos en movimiento y que solo se deforman en los bordes y en la parte en que se encuentran en contacto con otra placa. Sin embargo, se ha comprobado que dentro de las placas existen grandes zonas de deformación por medio de la geodesía. Se sabe que la deformación de las placas tectónicas no solo sucede en sus límites, ya que una parte del movimiento sucede a distancias considerables de los límites. Este caso sucede en el sur de México, donde existe una gran zona de deformación que proviene de movimientos convergentes de las placas tectónicas. La placa de Norteamérica se encuentra cabalgando sobre la placa de Cocos y sobre la placa de la Ribera, como se muestra en esta figura. Debido a este fenómeno existe una zona en movimiento muy grande
El área deformada es muy extensa, abarca en el norte el eje neovolcánico, en el sur la costa del Océano Pacífico, en el este hacia Oaxaca y Chiapas y al oeste hasta Jalisco. Sin embargo, los movimientos laterales o la componente horizontal es menos evidente y se manifiesta menos, sobre todo en áreas planas donde la componente vertical es pequeña y es más difícil de identificar dichas deformaciones con métodos tradicionales. Por esta razón, se recurre a hacer mediciones utilizando el sistema de posicionamiento global, o sea, el GPS, para poder llevar a cabo el estudio de los movimientos horizontales y así poder encontrar su relación con la geodinámica de la cuenca. Las características de los distintos tipos de suelo que conforman la Ciudad de México influyen directamente en el origen de los desplazamientos horizontales. La Cuenca de México está consolidada sobre una cuenca hidrográfica antigua. Ahora bien, los sedimentos lacustres son de origen volcánico y tienen propiedades mecánicas muy singulares que no están dentro de los patrones de comportamiento de la mayoría de los suelos. Su comportamiento mecánico resulta ser muy complejo, tanto en lo estático como dinámico, porque es en 3 dimensiones. El análisis del componente horizontal de los movimientos tectónicos es de vital importancia. Sin embargo, en la Ciudad de México, los suelos no pueden considerarse dentro de una clasificación simple, debido a que los sedimentos que la componen son heterogéneos, volcánicos, lacustres, con una proporción y variedad de microfósiles que forman parte de la microestructura del suelo de la Ciudad de México.